Bienvenidos, ¿qué tal? Muy buenos días. En nombre del señor Contralor Departamental del Tolima, el doctor Diego Andrés García Murillo. El día de hoy vamos a hablar entonces de un tema bastante importante, el acto administrativo. Esta es nuestra segunda clase en el marco de una serie de conferencias que hemos querido organizar a modo de formación continua. ¿Qué es esto de formación continua? Es desarrollar un tema en varias conferencias. De tal manera que hoy nos acercamos al segundo proceso con el doctor Francisco José Espín Acosta. En este momento vamos a iniciar con esta actividad y como es habitual haremos una exposición y en el momento en el cual el doctor Francisco lo indique vamos a abrir el espacio para las preguntas. Ustedes van a poder plantearlas a través de nuestro chat en Facebook y nuestro chat en Zoom. Quiero preguntarle a los asistentes a través de nuestra plataforma principal, Zoom, cómo nos están escuchando. Bien, muchísimas gracias. Muy gentiles por respondernos esta inquietud. Y también quiero preguntarles a las personas que estamos a través de Facebook cómo nos están escuchando en este instante. Plataforma principal. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar entonces con el doctor Francisco José Espinacosta. Recuerden que en un momento, en el transcurso de la actividad, estaremos rotando una hoja de asistencia y también una encuesta de satisfacción, muy útil para saber cómo se han sentido frente a estos escenarios académicos. Doctor Francisco, bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos y darnos un poco de su tiempo en medio de tantas ocupaciones para compartir conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer. Voy a empezar haciendo una aclaración sobre una pregunta, la última pregunta que me plantearon en la charla anterior, que era sobre contratación, y me solicitaron la diferenciación, si mal no recuerdo, la diferencia entre contrato estatal y contrato interadministrativo y convenio. Entonces, a propósito de que estaban hablando de contratación estatal, es de aclarar que eh, se aceptan, había hablado en esa ocasión, por la premura, y los contratos interadministrativos eh, y los convenios interadministrativos, eh, en principio no hay contraprestación, se busca ese cumplimiento de un objetivo. Hay una aclaración y es que se exceptúan cierto tipo de contratos, como el de obra y suministro, eso está en el artículo 2 del numeral eh, de la ley 1150 literal C, y ahí es donde encontramos esa similitud. ¿Por qué nos habían preguntado sobre contratos interadministrativos y contratos administrativos? Eso a propósito de, bueno, ya habíamos hablado un poco de la organización del Estado, ¿cierto? Y de cómo era que debíamos revisar esta situación respecto del organigrama de la organización estatal y la arquitectura estatal, pero haciendo el filtro de los sectores. Al poder hacer el filtro de los sectores, nosotros somos más efectivos tanto para dirigirnos a las entidades como para solicitar su actividad. En ese orden de ideas, para hoy, la intención es ya empezar a entrar en materia con contenido del acto administrativo. Entonces nosotros debemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué es un acto administrativo? ¿Por qué el acto administrativo? ¿Para qué el acto administrativo? Y vamos a empezar a plantearnos ciertas preguntas que son fundamentales en lo público, no solo como ejercicio de función pública, sino como las personas interesadas en el desarrollo de la actividad pública o que tienen que ver con la actividad pública. A la larga todos tenemos que ver con ello. Entonces, ¿qué es un acto administrativo? Y esto merece una reflexión teórica por dos razones fundamentales. En Colombia, que somos de teoría francesa de derecho, el derecho administrativo se refiere a la voluntad. ¿Por qué? Porque era una teoría de los órganos del Estado. En ese orden de ideas, eso nos va a generar unas situaciones frente al acto administrativo. Ya modernamente hablamos que el acto administrativo es esa facultad reglamentaria por medio de la cual el funcionario eh, ejerce un acto de poder, que esa es una concepción más de la doctrina peruana. Pero podemos decir inicialmente y definir inicialmente el acto administrativo dentro de la teoría colombiana, francesa, que es la que encontramos en nuestros códigos,
pero que en el ejercicio de la función ya vemos que necesitamos más contenido y lo van a ver muy familiar todos, y es que el acto de manifestación de voluntad del Estado o de quien haga función pública tendiente a crear, modificar instituciones jurídicas. Esa podría ser nuestra primera definición. ¿Y por qué es importante? Como estamos hablando de actuaciones regladas por la norma y actuaciones de carácter público, en principio debemos determinar, bueno, quién lo genera, cómo lo genera, cuándo existe, cuándo es exigible, cuándo fenece y dónde lo encontramos. Entonces el acto administrativo, si bien es cierto esa manifestación de la voluntad tendiente a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, tiene unas formalidades. Y todo lo que encontremos frente a manifestación de voluntad de la entidad pública o de particulares en ejercicio de funciones públicas, lo vamos a denominar como acto administrativo. En ese orden de ideas lo vamos a ver en el desarrollo y en el ejercicio de sus diferentes maneras. De muchas maneras. Encontramos actos verbales, actos de gestión, encontramos una consecuencia que sería el hecho administrativo, las resoluciones o las respuestas que generen, creen o modifiquen situaciones que la entidad pronuncia por escrito, ya que no lo puede hacer verbalmente porque no son ejercicio de facultades discrecionales de funcionario. Entonces, para ello deberá tener unas formalidades. Que podemos empezar a distinguirlas si es un acto que corresponde al ejercicio de la función pública, pues tendrá que ser un funcionario el que se pronuncie frente al respectivo acto. Fondo de la competencia. Esta persona tiene facultades legales para pronunciarse, para resolver la situación jurídica, la consulta o la inquietud que le plantea cualquier persona o inclusive otra entidad. Dentro de esa competencia, ¿cuál es el fundamento legal que me alega para resolver la situación de hecho o de derecho que le estoy planteando? Y dentro de ese mundo también, ¿cómo crea, extingue o modifica la situación jurídica? Por medio de un resuelve. Entonces ya vemos las tres grandes etapas del acto administrativo. Y es la competencia, que lo podemos denominar como el encabezado. Ahí también debemos saber a quién va dirigido. El fundamento jurídico para la decisión y que le da asidero también a los hechos, que serían los considerandos. Y posterior a ello, el resuelve, que sería nuestra situación jurídica que crea, extingue o modifica derechos. Ahí ya podemos decir, bueno, cada vez que nos llegue un documento con estas características, podemos decir que es un acto administrativo. De igual forma, las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional, han indicado que cuando se resuelve la situación jurídica, entonces ahí encontramos un acto administrativo. Claro, si lo hace el competente y hay una normatividad o hechos que lo fundamenten. No necesariamente tiene que ser en el papel membreteado, con el formato, no, un acto administrativo, desde que tenga esta naturaleza, ya es un acto administrativo per se. Es otra de las situaciones importantes. Las personas o funcionarios públicos o quien ejerce función pública, ya sean particulares, cometen errores o yerros y por medio de circulares, oficios o directrices resuelven situaciones jurídicas, crean, modifican o extinguen derechos. En ese documento ya la Corte y el Consejo de Estado han indicado que estamos ante un acto administrativo. Y al estarse ante un acto administrativo, pues tendrá que ser sujeto de la jurisdicción tanto para su exigibilidad o como para demanda. Claro, nos falta más contenido del acto administrativo. Sin embargo, como estamos empezando, me inquieta y me interesa
que ustedes tengan esas pequeñas herramientas, porque sabemos que el público es diverso. No es dirigida esta charla estrictamente a abogados, sino a cuerpos colegiados. Entonces, ahí ya van a entender que cuando se está manifestando la administración o un particular lo hace en ejercicio de funciones públicas, si cumple con estos requisitos, ello conllevará unas consecuencias jurídicas y una exigibilidad y unas situaciones de creación de derechos que podrán ser demandados ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces podemos decir que genéricamente esas son las formalidades para que exista el acto administrativo. Como les digo, esta es la parte inicial, esta es una definición introductoria. Vamos a darle contenido y vamos a ver al final del día que tendremos ya una construcción mucho más completa y más compleja de lo que es un acto administrativo. ¿Dónde encontramos los actos administrativos? En todos lados. Las relaciones del derecho administrativo y en específico la manifestación de la voluntad del Estado, que es el acto administrativo, lo vemos en todas las situaciones de nuestra vida moderna. Dice tanto así en esta pandemia que debemos usar constantemente el tapabocas, nos dice hasta qué horas podemos andar en la calle, nos dice desde qué horas podemos andar en la calle. Es más, inclusive si su número de cédula es tal, es el mundo en el que nos movemos todos. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es la manifestación de esa actividad o de ese acto de poder de la administración, que como siempre digo y siempre tiene que quedar muy claro, es crea, extingue o modifica situaciones jurídicas. Entonces, ¿dónde estamos? En el mundo del derecho público. ¿Cómo se manifiesta? Por medio del acto administrativo. ¿Dónde encontramos los actos administrativos? En todos lados. ¿Cómo podríamos denominar nosotros los actos administrativos inicialmente? Podemos denominarlos resoluciones, ¿cierto? Acuerdos, ordenanzas, manifestaciones de entidades públicas. Como les digo, el criterio es objetivo. E insisto mucho, crea, extingue o modifica una situación jurídica. Creo que tenemos nuestros 4 pilares de estudio de estados. ¿Qué es? Es por medio del cual se manifiesta en un acto de poder o manifiesta la voluntad la entidad pública o el Estado. ¿Por qué es importante? Porque nos rige hasta en lo más mínimo de nuestra cotidianidad y también rige las relaciones entre particulares y el Estado, particulares que hacen función pública y el Estado, particulares que hacen función pública y los demás particulares. ¿Tiene formalidades? Claro, las que les estoy indicando. ¿Dónde lo encontramos? En donde encontremos una resolución o un acto que defina un derecho. Como les digo, el criterio es objetivo ahora. La doctrina nos ha llevado a la conceptualización del acto administrativo y la jurisprudencia también. Ellos se han detenido a evaluar su validez, su producción y su eficacia. ¿Por qué es importante hablar de estos 3 temas que traigo a cotación? Su validez, producción y eficacia. Hago un paréntesis. Siempre me gusta revisar el material, siempre me gusta mirar qué hay nuevo. Y esta es una monografía para trabajo. El estudio de hoy lo sustenté, o más bien me basé, en una monografía para especialización de Derecho Administrativo de la Universidad de Santo Tomás, de un estudiante que opta por su grado de especialista. Me pareció muy buena en el rastreo que estuve haciendo. Entonces, ahorita les aparecerá el link y tomé el mismo orden que este estudiante de especialización desarrolló, pues guardando las proporciones. Pero me pareció muy buena la monografía y por ello tomaré como texto guía esa monografía y ahorita les paso el link. Bueno, hay que tener varias salvedades. Siempre que vemos que nos traen la fuente doctrinal y que la fuente doctrinal, lo que escriben los autores del derecho, si bien es cierto, es importante lo que digan los libros, es solamente una guía, no es vinculante.
es por desautorizar a nuestros grandes doctrinantes del derecho administrativo, pero ya cuando estamos en ejercicio de la función pública, nosotros debemos guiarnos por lo que nos dice la ley y la jurisprudencia. En este caso en particular, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional son los que nos van a dar los lineamientos para entender la validez, la producción y la eficacia del acto administrativo. Volviendo a nuestro concepto inicial, acá traemos una que tiende a la teoría de la voluntad, y luego hablaremos del problema de hablar de la voluntad en los actos administrativos. Yo no soy tan amigo, pero eso es un tema doctrinal, legal. Y nos indica, y volvemos, es una manifestación de voluntad que puede ser unilateral o bilateral. Claro, será unilateral cuando se perfeccione con la sola manifestación del funcionario o como ejercicio de un acto de poder, mientras que será bilateral en el entendido de que convergen o se requiere de dos voluntades para que se perfeccione, para que cree el derecho. Por eso él nos trae el ejemplo de los contratos. Para generar un contrato yo necesito dos personas que se pongan de acuerdo en la contraprestación y en el precio. Y obviamente en cómo se trabaja esa contraprestación, cómo se surtirá. Entonces ahí empezamos a ver que existen actos administrativos de carácter unilateral y actos administrativos de carácter. ¿Quién profiere los actos administrativos? Inicialmente en Colombia teníamos que los actos administrativos eran la manifestación de voluntad del Estado. Ya hemos avanzado sobre eso y a hoy tenemos claro que no solo los que están investidos como servidores del Estado, como funcionarios públicos, emiten actos administrativos. También encontramos particulares que ejercen función pública y emiten decisiones. En ese orden de ideas, tenemos que tener muy claro si la persona o nosotros en nuestro despacho tenemos esas competencias legales, porque haremos una reflexión más adelante sobre la desviación de poder, la falsa motivación, los actos administrativos ineficaces. ¿Por qué estas herramientas? Pues porque precisamente por no conocer bien la teoría del acto administrativo, entramos en problemas con la Procuraduría, entramos en problemas de falsedad en documento, extralimitación de funciones, ¿cierto? Y eso nos genera problemas. Y nos genera mucho más problemas en lo público, porque no solo vamos a enfrentar la investigación disciplinaria, sino también la investigación fiscal y un proceso penal, por cuáles: extralimitación de funciones, fraude a resolución administrativa, suplantación de persona. Por eso es muy importante tener el mundo del acto administrativo, dónde estoy montado y para dónde voy. ¿Dónde nos encontramos? Volvemos a hacer el repaso. En todas las decisiones o actos que se materialicen en resoluciones, decretos, directivas, ordenanzas, acuerdos circulares y órdenes. El nuevo ámbito que encontramos a medida que vamos avanzando es el de las órdenes, porque existe. El acto administrativo, como ya se dijo, tiene unos elementos y posee unas características. De aquí ya traigo la cita ya efectivamente del texto, del cual me basé para la charla de hoy, y es esta monografía para optar al título de especialista de la Universidad de Santo Tomás. Ahí está el autor y el link. Es en el repositorio de la Universidad de Santo Tomás. ¿Por qué tenemos que hacer esta reflexión que nos trae él ahí? Por dos razones fundamentales. El acto administrativo hace parte del mundo de las normatividades. Entonces, para que ésta exista, tiene que tener una relación con el derecho, tiene que tener, y vuelvo al mundo de la competencia. Yo tengo que actuar con las facultades de las cuales estoy investido por la ley. Eso quiere decir que yo solo puedo actuar conforme me dice el derecho. No más. Como funcionario yo puedo emitir actos administrativos solo cuando la ley me faculte. El reglamento, la ordenanza, el decreto.
algunas circulares. Pero las circulares lo que hacen es desarrollar decretos y otro tipo de resoluciones. ¿Cómo puede ser que ejerza función pública fuera de las competencias legales? Porque es esta limitación de funciones. Ahí empezamos en el mundo del Estatuto Anticorrupción y los delitos ante la administración pública. Y tendremos problemas de demandas de esos actos administrativos con la consabida responsabilidad disciplinaria y fiscal respecto de la desviación de poder, falta de motivación y también por prevaricar al ejercer funciones fuera de las de nuestras competencias. Es importante, por eso, esta reflexión que traemos acá y nos invita otra vez a que cada vez que nosotros estamos actuando, no estamos actuando porque seamos fulanito o perencejo o por el cargo, no, estamos actuando porque el ordenamiento jurídico creó el cargo y porque el ordenamiento jurídico le dio unas competencias al cargo. Y esas competencias son las que debo tener en consideración para ejercer el mismo, o si no, entro en el mundo del derecho penal, en el mundo del derecho disciplinario. ¿Y por qué traemos acá un título tan rimbombante y se refiere a la perspectiva naturalista? Y es un símil. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos escuelas en el derecho y cuando estamos en lo público solo nos podemos circunscribir a una. Por eso traigo este postulado. Voy a empezar por la que no debemos aplicar. La primera escuela del derecho es el derecho del positivismo. Quiere decir que todo está escrito, todo está arreglado y yo no me puedo poner a inventar cosas. En el naturalismo nos indica y nos invita a que hay valores superiores que son preexistentes al hombre y al cargo, y entonces esto nos guían para tomar decisiones y nos llevan al mundo de los conceptos de la justicia. Nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos ejerciendo los cargos porque no podemos entrar en ese mundo. Eso solo le queda a los funcionarios que están en las altas cortes o que tienen competencia frente a esas grandes situaciones. Nosotros, siendo más terrenales, solo vamos a aplicar lo que la norma nos ordene o que nos diga que no hagamos, o solamente cuando, en virtud de una actividad discrecional, o sea, que tiene una posibilidad de tomar una decisión entre una y otra que le plantea la norma, para fundamentar mi decisión. ¿Por qué es importante entender esto? Porque muchos funcionarios se pueden ver tentados a ejercer la actividad pública y a emitir actos administrativos pensando en principios superiores a los que son los de su propio reglamento. Y eso es importantísimo. Nosotros somos funcionarios con un manual de funciones sujetos a unas resoluciones, sujetos a una facultad reglamentaria para poder ejercer el cargo. Si no lo hacemos, entonces entraremos otra vez y siempre les voy a decir, y ese es mi periplo para cuando hablo con los funcionarios, y es, terminan en el mundo del derecho penal, del derecho disciplinario y de la responsabilidad fiscal. Perdonen el ajetreo, pero es que estamos con el tema de energía y ya estamos aquí otra vez de nuevo. Yo siempre súper bien acompañado por las doctoras acá, que me colaboran con todo. Y por ello les decía que ese es un símil. No podemos entrar en esa actividad, no podemos caer en otra situación que no sea la de aplicar nuestro reglamento y la normatividad que se predica del cargo. Siempre le digo a la gente, usted tiene unas reglas en el ejercicio de su cargo. ¿Cuáles son? Pues las primeras, si son contratistas, tendrán el objeto del contrato y las obligaciones contractuales. ¿Cierto? Más arriba tendremos los manuales de funciones y si somos vinculados, pues tenemos un acta de nombramiento, un acta de posesión, un manual de funciones. Por encima de esos manuales habrá otras resoluciones que reglamenten acuerdos, ordenanzas. Si no, entonces encontraremos la ley y de ahí para arriba la Constitución. Pero no podemos empezar desde la Constitución y de ahí para abajo. Podemos empezar al revés porque terminamos muy mal. Tenemos que empezar de abajo hacia arriba
para hacer la aplicación. Entonces, el concepto que yo les vengo a traer es: nosotros no podemos inventar nada, todo está en los actos administrativos y el contenido de los actos administrativos es el que me faculta la ley. Así es sencillo. Yo no puedo resolver, yo no puedo resolver en un acuerdo municipal un tema presupuestal que no esté enmarcado dentro del plan de desarrollo municipal. Ya tendré problemas. ¿Por qué? Porque ya la norma me dice: usted cuando esté hablando del presupuesto, el presupuesto será tendiente a cumplir esa promesa del plan de desarrollo. Y lo afectará de tal manera para que esto tenga unos indicadores, se le pueda hacer seguimiento y pueda haber una satisfacción de necesidades, que para eso son los cargos públicos. Satisfacer necesidades satisfechas en el marco de los derechos fundamentales. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de la validez del acto administrativo? Este acto administrativo es válido cuando es conducente con la normatividad que lo regla. ¿Cuál es la actividad de los concejales? Pues la que dice el manual de reglamento del consejo, y la 134 y la 136 del 94. Normas. Y de ahí para abajo todas las normas que le son aplicables. El régimen de los alcaldes solo podrá hacer lo que le dice la Constitución y estará sujeto a su norma especial. Lo mismo ocurre con todas las áreas que desarrollamos en lo público. Para poder volver a los tres postulados importantes. Uno era ya la validez, que nos referíamos era a la relación jurídica del acto frente a la norma, frente al derecho. Ese acto fue proferido conforme la norma. La norma dice que el funcionario es competente, puede decidir lo que está decidiendo ahí. Esas son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer para cuando estamos resolviendo o manifestando el Estado por medio de la administración. La vigencia, claro está. La vigencia se refiere a la existencia en el tiempo de ese acto administrativo. Hay actos administrativos que se perfeccionan inmediatamente en el tema de vigencia u otros que son permanentes. Podemos encontrar, ahorita con el tema de COVID-19, se han hecho una serie de actos administrativos, urgencias manifiestas, calamidades, con el objeto de hacer ágil la administración. Pero solo podrán estas potestades de ese acto administrativo existir mientras existan los decretos presidenciales que le dan fundamento a ello. Ahora ya estamos viendo la normalidad y, como ven, ciertas decisiones tomadas en esos actos administrativos, decretos, ordenanzas, resoluciones, acuerdos, ya han cambiado o variado y, por ejemplo, ya encontramos, para traer situaciones cotidianas, el pico y cédula ya no va. Ese acto administrativo que decía que tenemos en el pico y cédula ya no es vigente porque salió otro. Y esa es otra situación que tenemos que revisar. Los actos administrativos siempre pueden ser susceptibles de modificación. Entonces, la voluntad del Estado puede ir cambiando a medida que las situaciones lo vayan requiriendo. En ese orden de ideas, ese acto administrativo solo tendrá vigencia mientras otro lo modifique. O el ejemplo del pago de una pensión. La pensión será vitalicia ¿hasta cuándo? Hasta cuando la persona ya no goce de la vida. Y tendrá que ejercer otro acto administrativo, si es del caso de sustitución pensional. Eso en cuanto a la vigencia. Hay unos que son inmediatos, como las órdenes, y hay otros que tienen un transcurso en el tiempo, como el acuerdo que aprueba el presupuesto, que se referirá y se suscribirá al principio de anualidad. ¿Qué es la eficacia? Es la facultad de hacer exigible el acto administrativo o que ese acto administrativo cumpla los fines para los cuales se fue proferido. Porque la intención no es solo que la voluntad se manifieste, sino que se cumpla. Por eso se dice en la Corte Constitucional que son situaciones jurídicas que van interrelacionados. Porque sin ninguna se rompería. Es muy parecido al principio de Kelsey. El acto es válido, el acto es vigente, el acto es eficaz. No en cuanto a ser una pirámide, sino que es una cadena. Si alguno de los eslabones se rompe, pues se naturaliza ya el tema del acto administrativo.
Estábamos indicando al principio que el acto administrativo regula las relaciones entre la entidad pública y los particulares. En ese orden de ideas, la única forma de activar el Estado es por medio del acto administrativo. Y la única forma de que al particular se le resuelvan sus situaciones es por medio del acto administrativo. Así de sencillo. ¿Qué es lo importante acá? La normatividad que me faculta para actuar o me indica no hacer. Nosotros ahora frente a los actos administrativos tenemos una variación importante que cuando yo estudiaba era importante, ya es cotidiana por el transcurso de los años. Y era que teníamos otra filosofía respecto del acto administrativo. Por eso no me gusta traer la teoría antigua, porque ya tenemos en vigencia la Constitución de 91, no sé cuántos años. Ya generaciones de abogados se han formado, generaciones de servidores públicos y gente que ha sido en la función pública con el contenido de la Constitución de 91. Y eso nos da un contenido. Y la teoría de los derechos humanos y la de los derechos fundamentales indica que el contenido del derecho constitucional o donde se debe fundar el derecho constitucional es la teoría de los derechos humanos. Para nosotros, derechos fundamentales. Entonces nos cambia el marco de la misión y la visión del Estado, como hablábamos en la charla anterior. Ahí podemos observar que nosotros tenemos un fuerte capítulo de derechos fundamentales y otro fuerte capítulo de garantías constitucionales. En ese orden de ideas, los actos administrativos deben ser proferidos como garantía para el ejercicio y la protección de los derechos humanos. En ese orden de ideas, ya le damos otro contenido y el funcionario tiene una carga de conocimiento que no tenía clara, y es: yo no solo estoy supeditado a mi manual de funciones, a mi reglamento, a mi resolución, acuerdo, ordenanza, decreto, ley, sino también tengo que entender qué tiene que ver la teoría de los derechos fundamentales y qué pronunciamientos sobre derechos fundamentales tienen que ver con esa creación, modificación o extinción de un derecho o de una situación jurídica en el ejercicio de mi actividad de función pública. Y uno dice, bueno, ¿y dónde está eso? Pues precisamente por eso les hablaba antes, de que no lo encontramos en la doctrina claramente, porque la ley no faculta la doctrina, porque doctrinante puede ser cualquier persona. Entonces, ¿a dónde nos debemos nutrir de este conocimiento? Las sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, de las cuales hablaremos más adelante. Pero hay otro contenido importantísimo y es la Constitución extendida, que también explicaremos luego por qué. Porque estos son mecanismos de los cuales para ahora sí son novedad para muchos funcionarios y dicen, bueno, yo tengo mi reglamento, tengo mi manual de funciones y tengo mi decreto. Pero resulta que hay unas sentencias del Consejo de Estado que modificaron esa ley, ese decreto e indican cómo aplicarlo o dan luces de cómo funciona esa situación jurídica. Y esas no las encuentro ni en mi manual ni en mi reglamento. Me toca por carga ir a buscarlas, porque como yo ejerzo función pública, se entiende que usted conoce su cargo y usted conoce todos esos pronunciamientos que le son aplicables en el ejercicio de su cargo y que tienen que ver con esa creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas. En ese orden de ideas, ven que el contenido ya se nos empieza a desbordar y tenemos un problema importante en el ejercicio de la función pública, como en la creación de los actos administrativos. Otra de las promesas de la Constitución del 91 era la agilidad del Estado frente al particular, tema que no ocurría con facilidad antes. Por eso hubo que hacer una reglamentación completa del derecho de petición y ya van 3 oportunidades en que se reglamenta de fondo. ¿Para qué? Para cambiar ese paradigma antiguo que teníamos antes del 91. ¿Por qué? Porque entró en juego el derecho fundamental de petición y el derecho fundamental de petición es el que activa la administración y dependiendo de la petición hacen que ésta cree, extinga o modifique situaciones jurídicas o al
menos de una manera. En ese orden de ideas, ahora sí vamos a revisar cuáles son las sentencias que nos interesarían a nosotros para tener en cuenta en la creación, como también en la reflexión y en el ejercicio de los recursos frente a los actos administrativos. Hay dos tipos de sentencias que son muy importantes y son las SU. La primera SU es la del Consejo de Estado. Uno dice, bueno, ¿qué será eso? Una sentencia de unificación. ¿Y qué es una sentencia de unificación? Es una sentencia que pone fin a una larga discusión jurídica. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque el derecho se decidía de una u otra manera en las altas cortes. El Consejo de Estado se divide en secciones y subsecciones, y como es una actividad humana de reflexión y de tasación de valores, una sección puede tomar una decisión jurídica diferente frente a los mismos hechos que se le plantean a otra, y esta tampoco coincidir. En ese orden de ideas es importante para el Consejo de Estado, y lo hizo en la reforma a la ley 1437, indicar que pues hay que tener sentencias que son norte para no generar más incertidumbre jurídica, y como son asuntos de tal importancia, merecen de que ya haya una unificación de conceptos, ¿cierto? Y requieren que ya no se discuta más el tema. Pero eso tiene un procedimiento también para solicitarlas, y vamos a ver si lo veremos en nuestra próxima charla. Por ahora podremos decir que las sentencias de unificación, primero, hay dos tipos de sentencias de unificación. Las del Consejo de Estado, que son unas que el Consejo de Estado se refiere, es nuestro órgano superior de cierre frente a los conflictos, frente a los actos administrativos. En esta charla podemos decir eso. Los compañeros me dirán, no, pero es que hay más contenido, hay más cosas. No, pero para este efecto nos interesa solo eso. Las de la Corte Constitucional, sentencias de unificación que se refieren a las reflexiones frente a litigios respecto a derechos fundamentales proferidos por la Corte Constitucional. Y estas son muy importantes y son muchas. ¿Por qué? Porque las sentencias de unificación de la Corte pues tienen muchos más años de estar profiriendo que las del Consejo de Estado. Y en ese orden ellos definen derechos fundamentales. Y ahí nos meten un problema. Si bien es cierto, yo tengo una competencia para actuar en la norma, mi manual de funciones, mi reglamento, resolución, acuerdo, ordenanza y ley, me toca, por salud mental y en ejercicio del cargo, ir a mirar que mis actos administrativos, ¿será que han sido permeados por esas sentencias de unificación? ¿Será que en esa decisión que yo estoy tomando requiero hacer una revisión? Es saludable que nosotros revisemos y solicitemos de las oficinas de asesoría, y si no la tenemos, hacer una lectura, si sea desprevenida, de qué sentencias de unificación pueden referirse a ese acto administrativo que voy a proferir. Si estoy resolviendo una situación netamente de derecho público, de relaciones entre administración y administrado, pues tendré que revisar las de Consejo de Estado. Si me genera duda, tendré que mirar si existe una de la Corte Constitucional. Pero si estoy resolviendo una situación jurídica en la cual se ve de por medio un derecho fundamental, no debemos ni podemos negarnos a revisar las sentencias de la Corte Constitucional, sentencias de unificación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Todo existe en los portales. Entonces tendremos que acceder al portal y revisar el tema para mirar si nuestras competencias han sido modificadas en el entendido de que la Corte diga esta norma se aplica o se interpreta de tal manera y por tal motivo deberá suceder esto. Esa tradición para nosotros viene del antecedente jurisprudencial del derecho anglosajón. Y a estas alturas, por fortuna, ya no se discute si es mejor el derecho que sea totalmente escrito o haya un derecho aplicable de los fallos. Lo importante
es que el servicio público mejore y la satisfacción de necesidades insatisfechas en el marco de derechos fundamentales y las garantías constitucionales, pues haya más progresividad, como también implementación de los derechos fundamentales. ¿Qué ocurre con esta sentencia de unificación? Que de ahí para abajo obliga a los jueces a tomar decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir ello? Que también las acciones de tutela tendrán que tender a esos fallos y nosotros también como despacho en lo público o como ejercicio de la función pública seamos vinculados como particulares en ejercicio de la función o en carrera o nombramiento, podremos alegar también en esos fallos o a esos fallos lo que ha indicado su juez de cierre, que serían las altas cortes. Para nuestros casos, Corte Constitucional y Consejo de Estado. Hay diferentes formas de lograr que la administración se manifieste, ¿cierto? Entonces la administración se puede manifestar de forma unilateral y lo encontramos muy fácilmente cuando nos llega el recibo del predial, por ejemplo, o cuando motivos unilaterales. Los que vemos de restricciones a las libertades y a la movilidad por virtud de los decretos por emergencia respecto del COVID-19. Esos son actos administrativos que oficiosamente la administración expide en ejercicio de esa actividad reglamentaria, porque vuelvo e insisto, no es un capricho del funcionario o quien ejerce función pública la decisión de emitir un acto administrativo. Eso corresponde a una necesidad y esa necesidad está en la ley y reglamentada por la ley. Pienso que es fundamental, es un suministro muy importante, sobre todo para los cuerpos colegiados, y nos encontramos con muchos problemas en provincia frente a estas situaciones. Hay decisiones que sí toman, pero no están fundamentadas en esa reglamentación. Y eso es delicado porque, como les digo, nos lleva a otros mundos que no son los más afortunados para el funcionario o la persona que ejerce función pública. Nosotros solo hacemos el cumplimiento de una obligación y del deber legal. Así de sencillo. La otra actividad es cuando el ciudadano hace que la administración se manifieste. La persona natural es el hecho fundamental. ¿Para qué? Para acceder a la administración. ¿Y cómo responde la administración? Por medio de un acto administrativo. Normalmente. Claro, hay otros tipos de peticiones, solicitud de copias, información y demás. Pero la generalidad del derecho de petición es que busca que se le resuelva algo al particular o el particular necesita o requiere algo de la administración. Y esta debe dar respuesta. Entonces tenemos que la administración actúa por virtud de que la ley le obliga en virtud de las circunstancias y la otra es porque el particular solicita que la administración se manifieste de alguna manera. Hay dos temas importantísimos y es, hay actividad de acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta, y esta es muy importante distinguirla, que la de los órganos de control. Y la otra actividad es la de los cuerpos colegiados de elección popular. La naturaleza de que quien mueve el Estado y quien hace que se cumplan los derechos, ¿cierto? Es el Ejecutivo. En principio, todos tenemos cargas respecto de lo público, cuando hacemos un cargo público, pero la naturaleza de que alguien tiene que ejecutar es del Poder Ejecutivo. Muchas veces se confunde la facultad de ejecutar y los cuerpos colegiados. Entonces, hay que tener muy claro quién ejecuta y quién no, y qué tipo de actos debe realizar para esa ejecución. En este orden de ideas, nosotros debemos tener claras cuáles son las necesidades y las cargas públicas para no caer otra vez en problemas con las IAS y no tener problemas
Volvemos a nuestro concepto del acto administrativo y vamos a mirar, bueno, ¿quién profiere el acto administrativo? Habíamos hablado de la competencia y que esta competencia era necesaria para poder ejercer lo público. ¿Y la competencia de dónde nace y dónde la encontramos? Pues podemos inicialmente pensar que tiene que ver con el nombramiento y la posesión del cargo. Ya tenemos claro en dónde estamos, pero como vimos, hay más contenidos extra ese mundillo que es el del reglamento interno y el manual de funciones. La ley cambia constantemente, la jurisprudencia, como vemos, hay pronunciamientos constantes por parte de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y tendremos que estar revisando nuestras obligaciones constantemente o estar atentos frente a esos cambios jurídicos. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación, por eso nos están pagando. Nuestros actos administrativos deben ser siempre actualizados conforme estas tres situaciones que hacen parte del derecho en Colombia. ¿Qué hay? Y son, existen muchas normatividades, van cambiando constantemente y eso implica también un ejercicio por parte de las altas cortes para que se pronuncien respecto a esos cambios. Eso es fundamental y es una carga de todos los que ejercemos un cargo público. Estar actualizados en ese sistema normativo y de tasación de normas que tenemos. Bueno, hay otra taxonomía de los actos administrativos, podemos determinar lo que es de carácter general o particular. Los actos administrativos de carácter general son los que se expiden y son de obligatorio cumplimiento y modifican situaciones jurídicas o las extinguen para la generalidad. Claro caso, el de las resoluciones, acuerdos, ordenanzas, decretos que se han dictado conforme la contingencia COVID. Mientras que hay actos administrativos que son particulares que definen solo la situación de una persona. El reconocimiento de un pago, el reconocimiento del acceso a una información, ¿cierto? O la decisión que afecta solo al interesado. Esos son los actos administrativos que son de carácter particular. Podemos encontrar otro tipo de actos administrativos correspondientes a decisiones de las altas cortes y encontramos que hay sentencias que también son de general cumplimiento y conocimiento o aplicación, que son las sentencias de la Corte Constitucional en exequibilidad. También debemos saber distinguir qué tipo de sentencias tiene la Corte Constitucional. No solo las sentencias de unificación, tenemos las sentencias de tutela respecto a casos particulares y hay unas sentencias de tutela que son de casos particulares, pero que son aplicables a diversas comunidades, o ya la misma Corte llega y dice, no, esto lo resolvió en tutela, pero es aplicable para todo el mundo. Eso es un problema también que debemos tener muy claro al momento de hacer los actos administrativos, interpretarlos o solicitar la actividad del Estado. ¿Por qué? Porque hay sentencias que dicen son de tutela y en principio la tutela resuelve situaciones particulares, pero en acciones de tutela hemos encontrado unos documentos que se llaman con efectos intercomunis o para comunidades específicas. Resuelve esa situación que corresponde a un barrio específico, a una comunidad específica o a una individualización específica de personas o situaciones jurídicas. Eso también debemos saber leerlo en la sentencia. Los efectos son para quienes son con efectos generales, con efectos particulares o con efectos para un grupo específico de personas. Ello nos lleva a reflexionar, bueno, ¿cuál es el alcance de este acto administrativo respecto a esa sentencia que me está diciendo cómo debo definir dentro del marco de mi manual de funciones y mi reglamento esa situación jurídica particular que llega a mi despacho o esa petición que ha llegado? Hay otra clasificación y que se refiere es frente al órgano que expide el acto administrativo y otro es el contenido. Y esa ya la habíamos tocado peregrinamente cuando hablábamos del cuerpo colegiado, de elección popular, ¿cierto? Entiéndase consejos, asambleas, y el otro es el ejecutivo o una entidad. Existen también otro tipo de entidades, como hablábamos la vez pasada, y son los vinculados y los adscritos. Son entidades jurídicas. Personas jurídicas, unas vinculadas, otras adscritas. Y eso lo encontrábamos frente a la sectorización del Estado.
Entonces encontramos órganos vinculados y otros son personas jurídicas adscritas. Ah, no, es al revés, perdón. En la teoría de la voluntad, frente al órgano y al contenido, debemos tener en cuenta si es vinculado o adscrito, porque por el nivel de independencia que tenga cada uno respecto del órgano superior. Eso implica también que ciertas entidades expedirán actos administrativos, pero estos actos administrativos pueden ser revocados por un superior jerárquico, porque hace de la desconcentración administrativa, mientras que la otra figura se refiere a la desconcentración y estas son personas jurídicas con autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. El contenido del acto. Si es un contenido de carácter particular o general. Como pueden observar, o más bien escuchar, ya estamos sin muchas restricciones y acá en el Murillo Toro encontramos bastante ruido. Dispensen la serenata que nos están dando en este momento desde el Murillo Toro, acá en la ciudad de hoy. Hay otro concepto que es importante que vamos a tocar, era la eficacia del acto administrativo. ¿Cuándo es eficaz el acto administrativo? Cuando produce efectos. Pero esta eficacia en este momento específico de nuestra charla se refiere el acto administrativo puede ser exigible, ¿cierto? Causa efectos, pero solo podrá causar efectos cuando sea comunicado y cuando cobre firmeza. Hay dos figuras jurídicas que muchas veces se pasa por alto, y es que el acto administrativo esté en firme o ejecutoriado. ¿Qué quiere decir esto? Que no quepa contra él controversia, es decir, recursos. Hay recursos administrativos frente a procesos administrativos y procedimientos administrativos, y el otro mundo son los recursos de la vía gubernativa, de la antigua vía gubernativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces hemos encontrado y encontramos en los despachos que dicen el acto administrativo ya es exigible, tenemos tanto tiempo para proferir el acto administrativo o para no hacerlo. Y resulta que ese término se cuenta cuando el acto administrativo está en firme ejecutoriado, es decir, ya fue notificado y no es susceptible de controversia dentro de ese mismo despacho o procedimiento. Eso es fundamental. ¿Y qué predica esto o qué se requiere para que un acto administrativo quede en firme? Que sea notificado. Y hay que tener mucho cuidado con las notificaciones, porque el mundo de las notificaciones es complejo y nos puede llevar a que el acto administrativo puede que sea ineficaz o inclusive inválido, porque es un derecho fundamental de las personas que se les notifique y se les notifique conforme dice la ley. Algunos serán de comuníquese, otros serán de publíquese, otros serán de notifíquese, publíquese, cúmplase, otros serán de notificación personal, otros serán de notificación en la página web, y de acuerdo a cómo sea cada uno de estos, el acto administrativo deberá indicar cómo se notifica al interesado o a los interesados. Si no, ese acto administrativo puede ser inválido y también puede ser decretado ineficaz. Existen otra diferenciación u otra clasificación de los actos administrativos y se refiere a la manifestación de la administración. ¿Qué quiere decir ello? Si ejercen un derecho de petición, ¿cierto? O si solicitan una actividad por parte de la administración, los actos se podrán manifestar de forma escrita dentro del término y diciendo a la persona crea, modifica o no se modifica su situación jurídica, ¿cierto? Pero cuando la administración no lo hace, entramos a otro mundo y es el de los actos presuntos o fictos, que es cuando la administración no funciona, se entenderá que esa solicitud tiene una respuesta negativa después de un término de ley, el término para resolver o responder. Sin embargo, solo en casos particulares, la norma nos va a decir, aquí esta solicitud que usted ha planteado será concedida, pero solo cuando la norma así lo indique. La generalidad respecto del silencio administrativo es que es negativo.
La excepción respecto del acto administrativo en el silencio administrativo es que es positivo y solo lo vamos a encontrar en la norma específica y particular que rige la materia y dirá más palabras menos. Si la administración no se pronuncia en tanto tiempo, se entenderá que operará el acto administrativo positivo. Pero como les digo, esta es una excepción. ¿Cuál es el problema de las dos situaciones? Que en cualquiera de las dos eh, hay responsabilidad disciplinaria por vulneración del derecho de petición. Luego nos viene otra figura, y les había anunciado esta al principio de nuestra charla, y es el mundo del hecho administrativo, que no son actos administrativos como tal, pero tienen consecuencias jurídicas sobre una persona, sobre un bien, o sobre una situación jurídica. No está reglamentado dentro del acto administrativo como tal o como acto administrativo que estén haciendo un movimiento de tierra y caiga un movimiento de ese movimiento de tierra, se rompa un tubo y afecte otro predio. Esa no es la intención de un acto administrativo. Estamos frente a un hecho administrativo. ¿Qué tiene que ver? Que nos crea, modifica o extingue la situación jurídica y esos hechos administrativos pues tienen consecuencias jurídicas sobre una persona o sobre el bien, en este caso particular, la tubería que afecta el bien de la persona donde se hacía la obra o el vecino. Y esos hechos administrativos también tienen consecuencias jurídicas y también generan una responsabilidad o una actividad por parte de la administración. ¿Por qué traigo ello? Porque crea la duda, bueno, ¿y qué pasa con esas situaciones jurídicas? Esas actuaciones administrativas las encontramos es en la ejecución. ¿Por qué? Porque el acto administrativo ya dijo, ocurra esto, aquello, lo otro, notifíquese de tal manera, personal, por aviso, por publicación, comuníquese, etc. Pero dentro del desarrollo de esa actividad, de esa orden que hay en el acto administrativo, genera una actividad administrativa. Entonces, al existir una actividad administrativa, genera consecuencias. No son actos administrativos como tal, pero fíjense todo lo que nos implica dentro de nuestra concepción del acto administrativo. Existen dentro del mundo del acto administrativo, ya hemos hablado de las omisiones. ¿Y qué es la omisión? Es la falta al deber de cumplir una orden. Y en ese caso es, bueno, usted tenía que actuar y no lo hizo. Porque el reglamento, el manual de funciones o el desarrollo de la actividad le dice que usted debe tomar una decisión acá, o debe generar una actividad, o debe crear, modificar, extinguir una situación jurídica. Y no lo hizo. Entonces, es importante también tener claro cuándo la norma nos dice qué hacer, cómo hacerlo y en qué condiciones hacerlo. Porque en cualquiera de estas tres posibilidades nosotros estaremos omitiendo y eso tendrá situaciones jurídicas en contra del funcionario. Hay otro tema en el mundo del derecho y es del acto administrativo y es cuando, como les decía, si nosotros rompemos una formalidad del acto administrativo, pues nos metemos en problemas. Yo, ¿cómo voy a proferir un acto administrativo para el cual no estoy facultado? Entro en fraude a resolución administrativa, entro en desviación de poder, entro en extralimitación de funciones, ¿cierto? Suplantación de persona. Bueno, pueden ocurrir muchísimas cosas ahí. Pueden ocurrir muchísimas cosas ahí y eso es delicadísimo. En ese orden de ideas, la vía de hecho es actuar sin tener la facultad reglamentaria para hacerlo. Y eso también se predica de las actuaciones administrativas y lo encontramos también en el mundo del acto administrativo. Por eso les decía que el acto administrativo sí tiene unas formalidades. ¿Cuáles son? Pues que yo estuve comprometido, me dice. Si no lo hago, voy a entrar en problemas graves. Respecto de el contenido del acto administrativo, pues yo debo decir, después de manifestar mi competencia, que yo voy a tomar
una decisión o voy a crear, modificar o extinguir una situación jurídica con fundamento en una normatividad que corresponde a esos hechos que se me están planteando o respecto a esos hechos que se plantean, la normatividad aplicable es esta y por tal motivo voy a tomar una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Los actos administrativos siempre tienen que estar fundamentados. Hasta hace unos años existían actos administrativos que no se debían motivar y la motivación se refiere a esos sustentos de hecho y de derecho que dan lugar a la decisión y le dan contenido a la decisión. Ahora es claro que los actos administrativos son motivados y debemos hacer una reflexión de por qué tomamos la decisión. Ya podemos entrar en otro mundo y es, bueno, ya tenemos claro qué es el acto administrativo, cómo funciona el acto administrativo, ¿cierto? Que hay unas clasificaciones de los actos administrativos que tienen que tener unas condiciones para su exigibilidad, validez, existencia, y la intención de acá es que seamos técnicos. La Contraloría Departamental del Tolima, con estas charlas, tiene la intención de darle herramientas a las personas que participan en ellas para que entren en ese mundo del derecho y no cometan yerros y no haya errores respecto de estas cosas que parecieran sencillas para los que han ejercido el cargo antes, pero las personas que son nuevas, encontramos mucho personas nuevas en cuerpos colegiados o en otras actividades, y es importante que tengan claro esto. ¿Por qué? Porque le va a dar herramientas para poder ejercer el control político, para poder hacer debate, para poder entender las figuras que se le están manifestando en el ejercicio de esa función. Entonces, las condiciones de legitimidad del acto administrativo se refieren a la competencia. ¿Es el funcionario competente y esa normatividad lo respalda para tomar esa decisión? ¿Él está facultado para tomar la decisión? Ese es el primer rastreo que siempre se debe hacer en un acto administrativo y por lo general lo dejan de último. Es importante volver a revisar las facultades con las que actúa una u otra persona dentro de lo público. ¿Por qué? Porque estas pueden cambiar conforme la jurisprudencia o la ley. Puede que hoy una persona tenga la facultad para realizar una u otra actividad o tomar una decisión y mañana no. Claro, las de competencia no cambian todos los días. Tampoco estoy siendo alarmista ni tampoco estoy llamando a revisar o auscultar y desgastar a la administración revisando lo que ya está hecho. Sin embargo, debemos tener una reflexión importante frente a las facultades y cada tanto echar una revisadita al tema. Para eso se hacen las actualizaciones de normogramas, manuales y demás. El tema de la voluntad. Yo con este sí tengo grandes problemas porque es que el Estado es un ente ficticio. Por tal motivo, la actividad politiva, es decir, la del pensamiento y toma de decisiones, no la hace el Estado, la hace un funcionario. Y al hacerlo un funcionario, pues él no lo hace porque hoy amaneció con las ganas de tomar una decisión. Él lo que hace es materializar un reglamento que le dice qué hacer o no hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Es diferente a una actividad discrecional. Inclusive las actividades discrecionales, para mí, están reglamentadas. ¿Por qué? Porque está dentro del marco de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque hay resoluciones, acuerdos, ordenanzas, decretos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, que siempre nos van a decir qué vamos a hacer y por dónde tenemos que tomar o ir a estudiar para tomar nuestra decisión. Entonces, el tema de los elementos subjetivos para mí no es tan claro y ahí sí no comparto la tesis planteada en este estudio y sí me aparto un poco. Y lo hago precisamente, y la tomé precisamente por eso, porque toma la teoría de la voluntad, y para mí en la teoría de la voluntad tenemos que buscar el reglamento, el manual donde está la actividad que vamos a desarrollar y bajo qué facultades lo estamos haciendo. Entonces, como ven, no hay un elemento subjetivo, siempre va a haber una norma. Cuando se habla en derecho disciplinario,
de que usted está en una investigación y es imputado, ¿es por qué? Porque faltó el deber funcional. Y el deber funcional no era subjetivo, el deber funcional era objetivo. El manual, la circular, el decreto, la resolución, el acuerdo, la ordenanza, la ley, le decían cómo actuar. La jurisprudencia, también puede ocurrir, le estaba indicando cómo actuar. Entonces no hay un elemento subjetivo. Siempre vamos a encontrar una norma. Y otra de las cosas con las que yo quedaría tranquilo hoy es que nos quitemos de esa mente de que hay temas subjetivos. Acá nosotros somos operadores de normas. Y dirán, bueno, eso es muy de abogados. Sí, es que precisamente están también moviéndose en el mundo de la ley y las facultades. Y solo podrá hacerlo en donde están incluidas, pues en los reglamentos. Y son leyes, son normas, se desglosan de ahí. Nosotros no podemos actuar en lo público si no tenemos un sustento en la norma, reglamento o manual. Si estamos fuera de eso, pues estaremos en una vía de hecho. Y como les digo, siempre que salimos de ese mundo de las competencias a las que están circunscritas el buen ejercicio del acto administrativo, vamos a entrar en el mundo de las CIAs y en el mundo de los estrados judiciales. Frente al objeto y contenido del acto administrativo, no hay opiniones. El acto administrativo, como les digo, no es subjetivo. Y por eso escogí, como vuelvo y digo, escogí este documento, porque hay grandes diferencias conceptuales y eso nos lleva a terminar fácilmente en un proceso disciplinario, en un proceso fiscal, en un proceso penal y poner en riesgo nuestro estilo de vida dentro de la función pública, por decirlo de alguna forma, porque trabaja en la función pública que vive esto. Y no puede uno llegar y decir que hay un elemento subjetivo y que hay un contenido frente a una opinión. No, aquí no hay opiniones. Aquí lo que se plasma es lo que el reglamento permite u obliga a hacer o determina hacer. Entonces, ese es el objeto del acto administrativo. Implementar o plasmar la orden que nos da el decreto, ordenanza, resolución, ley o constitución o sentencia, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional. Yo quiero que les quede esto muy claro porque ahí encontramos los grandes yerros. El Estado no opina. Entonces es importante quitarnos, por eso para mí el tema de la teoría de la voluntad en el acto administrativo es tan delicada, porque la voluntad puede ser un capricho. Nosotros en lo público no actuamos de forma subjetiva, actuamos conforme la normatividad nos faculta o nos exige. Esta nos queda un poco más larga, pero no podía seguir insistiendo en el tema de la voluntad. Seguimos insistiendo en que estamos en una teoría de la voluntad y no tenemos voluntad. Si se está ante una situación jurídica en la cual no se cumple o un yerro, una falencia, el funcionario entonces, ¿qué va a decir? No, yo estaba cumpliendo la voluntad del Estado, pero precisamente una vulneración de derechos es más fácil que indique, no, yo cumplo un reglamento y mi reglamento me dice esto, esto y esto, y esto fue lo que yo hice. Y el acto administrativo que proferí está conforme a ese reglamento y ocurrió lo que normalmente debía ocurrir dentro del acto administrativo, que era crear, modificar o extinguir una situación jurídica. En ese orden de ideas, volvemos al tema de la voluntad. Si ven cómo esa situación que todavía acá en Colombia hablamos de la voluntad nos genera otras situaciones no deseadas. Sin embargo, si nosotros nos quitamos ese tema de la voluntad y nos vamos al mundo material, y es los reglamentos, manuales y demás codificación legal. Cuando el acto administrativo ha sido proferido de forma adecuada, es decir, funcionario competente, ¿cierto? Tiene unas facultades, no solo ser competente, sino las cuales le permiten resolver sobre esos hechos planteados, toma una decisión que se resuelve, que en esa decisión crea, modifica o extingue una situación jurídica y ha sido notificada para que la persona
tenga la posibilidad de ejercer recursos, si es del caso, entonces tendremos que el acto administrativo sí cumple con todos los requisitos legales y posee la presunción de legalidad. Y volvemos al contenido, que es la promesa de la charla de hoy. La autoridad competente, la motivación, ¿cierto? El fin, el contenido del acto y la forma. ¿Cómo se debe expresar ese acto? Yo no puedo esperar que se presenten actos o se profieran actos administrativos del orden de instrucciones verbales y que digan, no, pásela por escrito. Tampoco podemos llegar hasta allá, porque la forma propia de esas directrices. ¿Cómo se van a poder órdenes de policía de cumplimiento inmediato esperando a que se haga el acto administrativo, se notifique, que ejecutoría dado y se cumpla? Son órdenes que se cumplen inmediatamente después de que son proferidas por la autoridad competente. Y no requiere de la mayor motivación como sería un acto por escrito. Entonces tampoco debemos entrar en ese mundo de la discusión respecto de los actos que son verbales y son actos en ejercicio de una facultad de proceso administrativo, un procedimiento administrativo y volverlo y quitarle esa agilidad que fue la que nos predica desde la Constitución del 91 del ejercicio de la función pública. Habíamos hablado de la firmeza del acto administrativo y la ejecutoria del acto administrativo. Para hoy, estas dos figuras son sinónimas. ¿Qué quiere decir? Podemos decir para hoy, con la dispensa de muchos colegas abogados, de que hoy para nosotros en esta charla y para el público que tenemos, la firmeza y la ejecutoria es lo mismo. Ya no hay forma de contradecir el acto. Nos dieron traslado, ya tenemos nuestro acto administrativo como lo hemos planteado con los 6 elementos mínimos que estamos hablando acá. Y no se ejercieron los recursos. ¿Cuáles son? Reposición ante el mismo funcionario, apelación ante el superior del funcionario, superior jerárquico del funcionario que profiere la decisión. Cuando ya se agotó ese término, pues ya no le caben recursos o controversias al acto administrativo. Si se menciona el término, ya no hay nada que hacer. Ahora bien, si hice uso de ese término, pues el acto administrativo, dependiendo de la situación particular, podrá quedar suspendido, podríamos decirlo, todavía no es exigible por virtud de que se está discutiendo o hay una controversia en la administración respecto a esa situación jurídica que crea, modifica o extingue el derecho. Hay otra posibilidad para que muchas veces el acto administrativo cobre vida más rápido y sea eficaz, y es que la gente renuncie a términos. Y lo encontramos fácilmente cuando hay reconocimientos de prestaciones laborales. Y dicen, yo renuncio a términos de esta resolución pues para que queden firme rápido y poder cobrar. ¿Cierto? Y la otra es la del silencio administrativo. El silencio administrativo requiere unas formalidades específicas para poderse materializar. Hay que alegarlo. Entonces, si la administración no se pronunció dentro del término, yo tendré que materializar ese silencio administrativo, sea positivo, ¿cierto? O manifestar la ocurrencia del silencio administrativo negativo para poder seguir adelante en mi actividad, por tener claro de que el acto administrativo cobró firmeza. Y acá hay una anotación. Cuando el acto administrativo, pues es silencio administrativo negativo, pues tendré que manifestar que fue objeto del silencio administrativo negativo para poder seguir adelante. Luego con el silencio administrativo positivo. Pero los dos tienen sus formas particulares de materializarse. Es diferente el silencio negativo al silencio administrativo positivo. Si nosotros vemos que el acto administrativo ya fue proferido, ¿cierto? Fue notificado, ya no le caben recursos, está en firme, está ejecutoriado, cobró firmeza, hay otras posibilidades de que el acto administrativo
no cause efectos o deje de causar efectos o se suspendan sus efectos. Cuando nosotros encontramos un acto administrativo que se ha suspendido, es porque la administración, por virtud de otro acto administrativo, puede decir esta reglamentación que se hizo en este acto administrativo de tal a tal fecha no se aplica. O cuando la jurisdicción, es decir, cuando han sido demandados de la Corte Constitucional o ante el Consejo de Estado y saca un pronunciamiento y dice que se suspenden los efectos o las situaciones jurídicas que han sido creadas por este acto administrativo, o simplemente dice esta normatividad no genera efectos mientras se resuelve en sentencia el tema, ya sea Corte Constitucional o Consejo de Estado. Hay otras situaciones cuando desaparezcan los fundamentos de hecho o derecho. En ese orden de ideas, les hablaba del tema pensional. Existe un acto administrativo que reconoce una pensión de vejez a una persona y si esta persona fallece, pues los fundamentos que dieron hecho, ¿cierto? Ese derecho del pago de la pensión han desaparecido. Y si no existen los fundamentos de hecho de derecho para que haya una sustitución pensional, pues ahí desaparecerán los fundamentos de hecho de derecho y se tendrá y se podrá dar la cesación de efectos de ese acto administrativo. Otra de las figuras muy normales y que encontramos reiteradamente en los diferentes ordenamientos es cuando han transcurrido 5 años de la firmeza, ¿cierto? Y no han ejecutado el acto administrativo. Entonces ahí debemos diferenciar dos cosas. Y esto se refiere a procesos sancionatorios, se refiere a títulos ejecutivos y se refiere también a la normatividad de sancionatoria en materia policiva. Si yo tengo un acto administrativo, ¿cierto?, para ejecutar, ya hice la facultad de imponer una carga, pero para cobrar o para hacer que se haga, tengo 5 años. ¿Eso qué quiere decir? Que son dos actividades por parte de la administración. No solo es imponer, la facultad impositiva, sino la facultad de exigibilidad. Y al hablarse de facultad de exigibilidad, solo tengo 5 años para ejecutarlo. Claro, en materia de tránsito tiene un término inferior y encontramos que en materia de liquidación de industria y comercio es diferente. Pero lo importante que tenemos que tener acá es que la generalidad, no todos, siempre encontramos en el derecho excepciones. Tenemos 5 años para ejecutar esos actos administrativos de carácter sancionatorio. La otra posibilidad es que se cumpla una condición resolutoria respecto del acto. ¿Eso qué quiere decir? Que si ocurre algo, el acto administrativo ya no es ejecutado. O si deja de ocurrir algo, el acto administrativo ya no se puede tampoco exigir. La vigencia del acto administrativo. Cuando hablamos de la vigencia del acto administrativo, tenemos que acudir a la ley 1437 en el artículo 91. Y esta norma nos habla de que el acto administrativo estarán en firmes y serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la jurisdicción, es decir, por una sentencia del Consejo de Estado. Claro, hay otros también que son de la Corte Constitucional. Por eso es lo importante que los funcionarios tengamos claros qué es un fallo de Corte Constitucional y qué es un fallo del Consejo de Estado. Eso nos va a evitar muchos problemas a futuro porque entenderemos los alcances de estas sentencias que resuelven situaciones que afectan directamente el ejercicio del cargo y por tal motivo los actos administrativos que se profieran. Hay otra posibilidad respecto del acto administrativo en cuanto a ya no puede ser exigible y es que, cuando nosotros tenemos un acto administrativo que ha sido suspendido provisionalmente por la rama,
por la jurisdicción contenciosa o la Corte Constitucional, estos actos administrativos no son exigibles o no se puede acudir a la implementación o aplicación de ellos mientras no se resuelvan. Cuando desaparezcan los fundamentos de hecho de derecho, pues obviamente no podrán existir. Y cuando ya haya transcurrido la facultad de ejecución de esos actos, pues ya tampoco los podré exigir. Después de ocurrir la condición resolutoria, sea que tenga que ocurrir o no ocurra algo, también hasta existirá el acto administrativo. O cuando por sentencia se indique que este acto administrativo ya está en el mundo jurídico, pero solo cuando hay sentencia ejecutorial. Estos fenómenos nos pueden llevar también a que otros actos administrativos pierdan fuerza ejecutoria. ¿Y esto qué quiere decir? Si dentro de las posibilidades, dentro de las 5 posibilidades anteriores, se profirieron otros actos administrativos, pues ya no podrán ser exigibles. Y es un principio del derecho que lo accesorio cumple la suerte de lo principal. Si se nos caen los actos administrativos que motivaban el anterior, pues los que son fundamentados en ese acto administrativo pueden correr la misma suerte. Existe un pequeño procedimiento frente a la pérdida de fuerza ejecutoria y es un procedimiento muy particular. Sin embargo, la solicitud de pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo es lo que nosotros los abogados denominaríamos un incidente, un proceso pequeñito, y frente a este no proceden los recursos dentro de la vía gubernativa. Sí proceden los recursos ya cuando nos vayamos a vía jurisdiccional. Esto es muy importante saber qué estamos resolviendo. Por eso se trae a votación esta situación. Ahora bien, ¿qué es la revocatoria del acto administrativo? Ya vimos que es la suspensión. ¿Pero qué es la revocatoria del acto administrativo? Para el mundo de los abogados, la revocatoria del acto administrativo, y para el mundo de lo público, la revocatoria del acto administrativo es la figura jurídica que se refiere a que la autoridad puede sacar del mundo jurídico a su propia voluntad, como hemos hablado, su reglamento le permite revocar ese acto administrativo y retrotraer esa situación jurídica. Lo puede ser de forma oficiosa, es decir, por iniciativa propia de la administración, o lo puede hacer porque el administrado lo solicita. ¿Cuáles son las formalidades iniciales de esta revocatoria? Pues que tiene que, primero, si reconoce derechos de terceros, tengo que tener la anuencia de ese tercero para poder revocar ese derecho. Si no, no lo puedo revocar. Entrarían problemas otra vez, disciplinarios, administrativos, y quién sabe si penales. Pero la revocatoria directa no es un recurso. Es una figura jurídica que le permite a la administración revisar sus actos y revocarlos en la medida de que haga un estudio de legalidad frente a ellos. La suspensión es lo que hemos hablado, de que el acto administrativo queda en ese momento congelado, no se puede tomar decisiones respecto del mismo, tampoco genera efectos jurídicos hasta que no se resuelva esa situación particular, ya sea dentro de la jurisdicción o de los otros actos administrativos que le dieron lugar a esa situación. Y hay otra que por virtud del tiempo, y es la nulidad, y no sé si la tratemos hoy, porque nos viene la sección de preguntas. Entonces, la nulidad la voy a dejar para nuestra tercera charla, que ya es cuando vamos a hablar ya de particularidades, casos, ejemplos del acto administrativo y esas interacciones respecto del administrado, la rama, en el entendido del contencioso administrativo y la Junta Constitucional, como también, bueno, cuándo puedo alegar nulidades, en qué momento puedo alegar nulidades, cómo se resuelven las nulidades. Existen otras actividades administrativas que se refieren a actos administrativos que dan lugar a otro tipo de procesos y procedimientos dentro de la administración,
y esa será ya la parte final o la tercera charla que vamos a desplegar para terminar este ciclo. Mi estimada Liliana. Estimado doctor, entonces, ¿le parece? Iniciamos entonces con las preguntas. O usted me dirá. Sí, por favor. Sí, iniciemos porque ya son las 11:47 y tenemos el capítulo de preguntas. Perfecto, entendido. Varias cosas para nuestros participantes. Recuerden que les he ubicado la asistencia para que ustedes puedan tener acceso a la posibilidad de un certificado, pero este certificado está directamente relacionado a que ustedes lo diligencien de manera adecuada. Mi doctor, ¿me está escuchando de manera óptima? Sí, señora. Gracias a la lluvia. Listo, muchas gracias, doctor. Vamos entonces con las inquietudes a través del Facebook. Nos señalan lo siguiente, Ángela Patricia, una pregunta, ¿un informe de auditoría de una contraloría es un acto administrativo? ¿Qué le podemos decir a Ángela Patricia? No, este es un procedimiento administrativo, carece de la obligatoriedad del acto administrativo. Contra él no proceden recursos. Muchísimas gracias. actividad administrativa de seguimiento y de evaluación. Perfecto, tenemos personas de pronto con inquietudes a través de nuestro Zoom. Recuerden ustedes que pueden participar presionando en la parte inferior el icono de la manito. De esa manera van a poder participar. Bueno, vamos a revisar nuestro chat. En Facebook ya se ha agotado la inquietud que nos habían señalado en virtud de esta capacitación del día de hoy. Y los voy a invitar nuevamente para que por favor diligencien nuestro listado de asistencia, además de la encuesta de satisfacción. Muy importante para seguir adquiriendo conocimientos, construyendo ese conocimiento, pero también participando de manera activa con todos y cada uno de ustedes. Doctor, ¿no se registran inquietudes? Bueno, por acá tenemos una a nivel interno. ¿Hay alguna diferencia frente a los actos administrativos que se generan desde una alcaldía y de una institución educativa? Claro, la competencia. O sea, como vimos, el acto administrativo dicen que no tiene formalidades, pero al largo sí las tiene, porque tiene que tener la competencia, tiene que tener una normatividad que fundamente la decisión y tiene que estar con unos hechos tienen que obligarnos a aplicar una normatividad para resolver esa situación. Entonces, si la pregunta es tendiente a decir que los actos administrativos, los requisitos de los actos administrativos de una institución educativa son los mismos de los requisitos de una entidad de carácter ejecutivo como sería una alcaldía, es la misma teoría del acto administrativo para los dos. Si es tendiente a ello. Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco José Espina Costa. Vamos con Hugo Rodríguez, que tiene la manito arriba. Hugo, bienvenido, muy buenos días, te escuchamos. Indícanos, por favor, la entidad o municipio del cual estás participando. ¿Me está escuchando ahí? Perfectamente, Hugo, adelante. Doctor Francisco, muy buenos días. Doctora Liliana, buenos días. Bueno, yo tengo prácticamente dos preguntas. Sí, señor. La primera es que en razón de la pandemia, las alcaldías fueron expidiendo una serie de decretos, ¿sí? Pero estos decretos estaban sujetos a autorización por el Ministerio del Interior, ¿cierto? Caso específico, municipio de Paro Cabildo, yo tuve la observancia, porque pues a un amigo le hicieron un comparendo, estuvimos mirando, y sacaron un solo decreto para lo que fueron los trámites de movilidad, de libre movilidad, de ingreso al municipio, y los demás decretos no fueron sujetos a esto. Entonces, en ese orden de ideas, todos los comparendos que la policía del municipio impuso, en base a estos decretos que no fueron autorizados por el ministerio, esos comparendos tienen validez, esos actos administrativos tienen que ser demandados, o la ley superior, porque es que pues, o la ley superior, o sea, o el decreto nacional está por encima del decreto municipal. Bueno, dos cosas.
ahí le invitaría a estudiar la fundamentación de esos actos administrativos. Como les decía, es importante mirar ese funcionario competente, primero. Segundo, dentro de la Sí, es el motivación de ese alcalde el que acto los expidió. administrativo, no por eso, hay que empezar a hacer análisis porque yo no conozco el acto, porque dentro del contenido del acto puede decir otras cosas. ¿Sí me entiende? Lo invito a mirar qué es lo que hay que analizar para revisar el tema. Entonces, si es el Doctor competente. Francisco, específicamente, qué pena, le puedo, perdón, doctor Francisco, específicamente lo siguiente, los actos administrativos que expidieron siempre se apoyaron en el decreto nacional, pero solo un acto administrativo evidencia que fue enviado para aprobación en el decreto nacional, los demás fueron como, perdóneme la expresión, copia y pegue del primero, y entonces en ese orden de días, pues, trabajaron fue con decretos habría que ver la municipales, pero normatividad porque sí. puede que sí la tenga, puede que sí esté citada. La invitación es a esa, a que seamos curiosos y saber dónde buscar. Yo revisé y precisamente no, yo solicité inclusive No, pero a copias mí y no no me queda tienen bien como no tienen abogado los documentos. manifestarme frente a un documento que no conozco. ¿Sí me entiende? Bueno, pero entonces Ni la entidad. la pregunta específica, exacto, no hablemos de entidad, entonces pregunta específica, esos comparendos que llegara a ser cualquier alcaldía, si el decreto no estaba autorizado por el decreto nacional, esos comparendos de policía son válidos, no son válidos, Yo o le ese decreto decreto y como le respondo tiene otra vez que lo ser mismo. demandado por la ante. Hay que revisar ese acto administrativo, qué motivación tiene, hasta dónde llega la motivación y si tenía las facultades o no. Porque Bueno, es que la listo, máxima doctor. autoridad de Pues, policía en el municipio es el alcalde. sí. Él está en sus potestades de facultad de máxima autoridad de policía. Sí, claro, pero entonces como Tareas. cuando un decreto un decreto, por ejemplo, el decreto está establecido que, por ejemplo, la libre movilidad la limita y la Constitución nos dice que la libre movilidad es un derecho, entonces ahí es donde uno hace la Existen los pregunta. estados de ¿Qué prima excepción ahí? también. Y existen las facultades de policía. Mm. Los alcaldes pueden decretar toque de queda. Ahí va en la motivación del acto, Exacto. entonces. Esa es la invitación. Que revisen esa Listo, normatividad muy bien. listo, Porque doctor. me queda muy mal como abogado referirme a un documento que no he leído, no conozco ni he visto la normatividad. No, doctor, la segunda pregunta. Cuando se ¿No? hace la revocatoria directa de los actos administrativos, le estoy hablando, por ejemplo, en los temas de contratación pública, sucede muchas veces que los procesos de invitación pública revocan los actos cuando ya se han presentado oferentes a los diferentes procesos. ¿Qué sucede? Tengo entendido que cuando que una invitación pública es un acto de interés general, pero cuando ya hay proponentes pasa a ser de interés particular, o me estoy equivocando. Ahí también le invito a revisar el tema. Bueno, la revocatoria, ¿por qué fue? ¿Hubo anuencia de las No, por partes? eso, ¿No hubo entonces anuencia de las partes? por eso, yo tengo entendido, pues, o sea, en mi conocimiento, no sé si sea ignorante, por eso quiero la aclaración, en un proceso de licitación pública, se presentan proponentes, hacen revocatoria directa, la revocatoria no está sujeta a ningún recurso, pero nunca le piden autorización a los terceros, o sea, a los proponentes para revocar el acto. Entonces yo considero, ¿es viable o no es viable Depende hasta qué que momento. haya Es que revocatoria directa? hay que entender varias etapas de la contratación, ¿cierto? Sí, Entonces, hay que pararnos bien en qué etapa de la contratación estamos, porque si se crean derechos, pues obviamente requerirá la, la anuencia del participante. Si crea, modifica o extingue derechos como tal ya. Ahí sí, recuerde que hay etapas en la contratación que son precontractuales y unas que tienen que ver con la precontractualidad frente a potestades exclusivas de la administración. Y solo en ciertos momentos ya son doctor, vinculantes. casos No, específicos que se no te ven. resuelvo casos Está, por específicos ejemplo, porque procesos de estamos en una mínima cuantía. capacitación. No, pero por eso, Bien, pero es con respecto a lo que es casos específicos, yo no voy a hablar de entidades, Hugo. sino proceso de mínima cuantía.
se surte el proceso, se presentan los proponentes, pero la alcaldía se da cuenta de que estructuró mal el proceso, ¿sí? Pero en esas condiciones ya hay proponentes que presentaron sus ofertas, se puede revocar el proceso sin pedirles autorización a los proponentes, o se tiene que hacer por la vía administrativa de revocar ese proceso. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque el proceso pues, es ilegal, o sea, el proceso no tuvo algo, tiene algún hierro jurídico, fue algo que no estuvo legalmente constituido, pero la pregunta mía, ¿esa revocatoria se hace directamente ante el contencioso administrativo o se puede hacer la misma entidad sin pedirle permiso a los proponentes? Cuando estamos en vía precontractual, nos toca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No cabe controversias contractuales. Esa sería la acción. Sería nulidad y restablecimiento del derecho, si es del caso. Bueno, pues no sé si o sea, si formulé mal la interpretación, no. Vamos con la siguiente pero participación. Bueno. Listo. Bien, muchísimas gracias. Yo les quiero recomendar algo a los participantes. Nosotros no tratamos aquí temas puntuales, es decir, si ustedes nos refieren situaciones donde hay hechos y entidades claramente establecidos, ustedes saben que nosotros tenemos una limitante y es el proceso de coadministración, es decir, que cualquier concepto que emita, en este caso el doctor Francisco José Espín, puede ser utilizado en otras circunstancias, que evidentemente no es el propósito de la capacitación. En este instante es compartir conocimiento y resolver inquietudes frente a lo que se ha señalado, mas no podemos abordar o dar respuesta a problemas o situaciones jurídicas que se han dado de tema particular. ¿Listo? Entonces, con cariño y con mucho respeto, pues también se los refiero. Voy a irme por acá con algunas inquietudes que nos han dejado en el chat, estimado doctor Francisco, y dice por acá uno de nuestros usuarios en la plataforma Zoom. Doctor, frente a que los decretos municipales que se efectuaron durante la emergencia sanitaria y las restricciones vehiculares se implementaron y conminaron a los agentes de tránsito y transporte a hacer los decretos municipales debido a las restricciones y la desobediencia por parte de la comunidad. Bueno, no me queda claro si es una pregunta o si es un comentario, doctor Espín, no sé. No, es tendiente, yo creo que es tendiente a la primera pregunta que se planteó. Cuando estamos frente a esas facultades de policía y de restricciones, y en tanto en el marco del COVID, pues tendremos que mirar la motivación y si esa motivación es suficiente dentro de esos actos administrativos, que es la preocupación que veo que plantea. Bien, entendido. Ana Daisy nos dice, doctor, ¿la revocatoria directa de un acto administrativo tiene un término para elevarla después de expedido o se puede realizar en cualquier momento? No, esa revocatoria, yo nunca hablo de términos, pero sí el término está en la ley 1437, en el Código de Procedimiento Administrativo y del procedimiento administrativo, y ese término, si mal no estoy, es de 3 meses, pero ya miramos el artículo, que es lo que quieren mirar específicamente. Bien, muchísimas gracias. En no revisar los códigos para dar términos porque es delicado. Entendido, doctor, por supuesto. Mientras usted hace esa indagación, entonces lo que les voy a plantear es lo siguiente. Jacqueline nos dice, yo alcanzo a hablar, sí, Jacqueline, pero recuerda que tenemos como unas precisiones para que ustedes lo puedan hacer. En la parte inferior hay una manito. Usted le da clic y de esa manera tiene la posibilidad de habilitarnos esa oportunidad de hablar. Sí, es, digamos que hace parte de estas normas de la comunidad virtual. Muy bien. Doctor Espino, usted me dirá si escuchamos a Jacqueline y después damos respuesta. Sí, el término, hago la aclaración, el término de 4 meses porque tenía en mente otra también que se me podía quedar por fuera y era la de, por ejemplo, la revocatoria directa respecto de las liquidaciones en industria y comercio, ese término es de 1 año. Entonces, lo que hay que tener claro es que sí tiene término, pero cuando estamos frente a normas especiales es mejor consultar a la genérica de 4 meses como la que tenía en mente, pero existen procesos particulares que tienen sus propios términos. Como el que traigo a cita, que es el de industria y comercio.
Perfecto, doctor. Esperamos, Ana Daisy, que te haya quedado despejada la inquietud. Aprovecho este instante para indicarles que la Contraloría Departamental del Tolima ha venido liderando una serie de actividades que propenden por resolver algunas inquietudes de tipo jurídico. Es decir, si ustedes tienen algún tipo de inquietud frente a la entrega quizás de una información un poco más clara frente a un tema en particular, pueden elevar la solicitud a través del siguiente correo electrónico, dirección.jurídica@contraloriatolima.gov.co. Listo, allí le pueden escribir al doctor Francisco José Espina Costa y él con todo gusto les estará resolviendo en los términos que haya lugar. Listo, para que no tengamos también la limitante del tiempo o que tengamos en mente que va a ser algo rápido. No, nosotros tenemos unos términos porque nos llegan demasiadas solicitudes de conceptos, doctor Espina. Sí, eso quería aclarar, que son conceptos y consultas que sean tendientes a las competencias de la entidad. Bien, doctor, muchísimas gracias. Escuchemos a Jacqueline Gómez, que ella es veedora del municipio de Carmen de Apicalá. Adelante, Jacqueline, bienvenida, buenos días. Jacqueline, por favor, activa tu micrófono para poder escucharte. Bueno, quería aclarar que preferiblemente las consultas y conceptos sean solicitados a la página oficial para que tenga el trámite normal y entre dentro de la mecánica propia de la entidad. Que tenemos un link dispuesto en la página oficial para hacer esas solicitudes de conceptos y consultas, más que el mail directo de la dependencia. Perfecto, doctor. Jacqueline, ¿puedes habilitar tu micrófono, por favor? Ya contigo cerramos la capacitación. Entonces, te hago este segundo llamado para que por favor actives tu micrófono y te podamos escuchar. Jacqueline, aquí te estoy activando nuevamente el micrófono, por favor, habilítalo. Aquí te está apareciendo, es decir, que tú ya podrías estar activando tu micrófono. Presiona de nuevo el icono del micrófono, por favor, Jacqueline. Bien, ¿alguien más aparte de Jacqueline que tenga algún tipo de duda, inquietud, comentario frente a la capacitación que nos ha brindado el día de hoy el doctor? Bien, a todos ustedes muchísimas gracias. Voy a hacer el tercer llamado y ya último para Jacqueline. Te he habilitado, o sea, técnicamente te he dado la posibilidad de hablar y lo que tendrías que hacer es simplemente darle clic a tu micrófono y empezar a dialogar con nosotros. No fue posible que Jacqueline nos participara de manera verbal, doctor Francisco. Lamentable la situación. Sin embargo, Jacqueline... Pero de todas maneras, perdón, está en la página oficial, ahí en la página oficial está el link y ahí encontramos que pueden radicar sus solicitudes de conceptos, obviamente respecto de las competencias que tiene la Contraloría y asuntos de los que se podría manifestar la Contraloría. Ese es como el canal oficial. Listo, doctor. Doctor, por acá nos dice otro de nuestros participantes, una consulta a un contratista. Permítame un momento que me llegó otro mensaje. Doctor, una consulta a un contratista que colabore para la creación de un acto administrativo. ¿Hasta dónde va la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal? Bueno, es una pregunta interesante porque ahora el criterio es objetivo. Todo el que participe de lo público dentro de sus competencias, esa es la pregunta importante frente a qué tipo de contratista, cómo es su vinculación y qué ejercicio es acto administrativo. ¿Y qué tiene que ver él con ese acto administrativo? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque si no, entonces volvemos al mundo de las IAS y la responsabilidad es peor. Porque podemos hablar de
suplantación de funciones, extralimitación de funciones, fraude a resolución administrativa, está actuando conforme el objeto contractual y las obligaciones contractuales. Y esas son las reflexiones que nos debemos hacer antes de hacernos esa pregunta, para poder obtener la respuesta que queremos. Pero si hay responsabilidades contratistas, claro, hay responsabilidad objetiva respecto del Estado. Bien, muchísimas gracias, doctor Francisco José Espina Costa. Muchas gracias por su tiempo y por brindarnos esta oportunidad para escucharlo y aprender un poco más. Quedamos pendientes ya de nuestra actividad de cierre, que sería la clase número 3, el próximo jueves 18 de marzo a las 10 de la mañana. Bueno, señora, y ahí hablaríamos ya después de las acciones frente a los actos administrativos. Listo, doctor. Muy gentil. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Que tengan ustedes un excelente almuerzo en nombre del señor Contralor Departamental del Tolima, el doctor Diego Andrés García Murillo. Seguimos trabajando para vigilar lo que es de todos. Hasta pronto.